Buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Polémica visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a Groenlandia. Desde allá acusó a Dinamarca de no haber protegido a la isla. Todo ello en medio de las aspiraciones del presidente Trump de expandir el control estadounidense sobre este territorio por motivos estratégicos y económicos. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se debate a dos frentes para lograr un cese el fuego. Por un lado, su par ruso Vladimir Putin pide un gobierno interino bajo la supervisión de la ONU y de Estados Unidos. Y por otro, Donald Trump presiona para la firma de un acuerdo que le permita explotar minerales raros en suelo ucraniano. El Estado chileno llevó ante la Corte Penal Internacional el caso del ex militar venezolano Ronald Ojeda, desaparecido y asesinado en Chile, donde permanecía en calidad de asilado político. El ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia entregaron en La Haya información sobre el crimen. Iniciamos en Groenlandia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezó la polémica visita de una delegación de la Unión Americana a la isla del Atlántico. Desde ahí acusó a Dinamarca de no haber protegido el territorio situado estratégicamente y rico en recursos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene en firme sus deseos expansionistas. Insiste en que la seguridad nacional y la paz mundial pueden depender de que la isla sea anexada a la Unión Americana. Aitor Chavarri nos amplía la información. El conflicto por Groenlandia crece. J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, viajó a la isla este viernes para visitar la base militar de Pituffik, que los norteamericanos tienen en el noroeste del país. Desde allí pronunció un discurso en el que dejó claro, una vez más, la posición de su administración, según la cual Estados Unidos debería de ser el garante de la seguridad en la isla, incluso si se independiza de Dinamarca. En este sentido, Vance lanzó un mensaje claro. Nuestro mensaje a Dinamarca es muy simple. No han hecho un buen trabajo con la gente de Groenlandia. Han invertido poco en la gente de Groenlandia y han invertido poco en la arquitectura de seguridad de esta increíble y hermosa masa de tierra llena de gente increíble. Eso tiene que cambiar. Por su parte, Trump insiste en la importancia del territorio para la seguridad nacional y la paz mundial. Necesitamos a Groenlandia y eso es muy importante para la seguridad internacional. Tenemos que tener Groenlandia. No se trata de preguntarse si podemos prescindir del territorio. Si observamos Groenlandia ahora mismo, si observamos sus vías fluviales, hay barcos chinos y rusos por todas partes. No dependemos de Dinamarca ni de nadie para resolver esta situación. Y no estamos hablando de la paz para Estados Unidos, estamos hablando de la paz mundial. Desde el nuevo gobierno groenlandés, que fue formado este viernes, consideran esta visita como poco respetuosa. Su nuevo líder advirtió que esta situación está generando inseguridad en su población y aseguró que su gobierno será el que solucione la situación ocupándose de su política exterior. Y en Estados Unidos, la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, dejó el cargo. En su lugar asumió finalmente Claire Shipman. Su renuncia ocurre en momentos en los que el reglamento de la universidad fue modificado en diversos apartados, como por ejemplo el referente a las manifestaciones ante presiones de la administración Trump, que impuso sanciones financieras a la institución tras las protestas pro-palestinas y que ha detenido a estudiantes que participaron en las mismas. Ahora hablamos de la guerra comercial desatada por el gobierno de Donald Trump con la imposición de aranceles del 25% a todos los automóviles que no sean fabricados en Estados Unidos. El primer ministro canadiense McCartney sostuvo hoy una llamada telefónica con su homólogo estadounidense en la que, según informó el premier, el republicano respetó la soberanía de Canadá, aunque no dijo que habría una reducción de los aranceles. Usted dijo que no se reuniría con el señor Trump a menos que respetara la soberanía de Canadá. Se lo comunicó al presidente hoy y, de ser así, ¿qué le dijo? El presidente respetó la soberanía de Canadá hoy, tanto en sus declaraciones privadas como públicas. Durante la llamada, el presidente no indicó una reducción de los aranceles sobre los automóviles, el acero ni el aluminio.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se debate a dos frentes para lograr un cese el fuego. Por un lado, su par ruso Vladimir Putin pide un gobierno interino bajo la supervisión de la ONU y de Estados Unidos. Y por otro, Donald Trump presiona para la firma de un acuerdo que le permita explotar minerales raros en suelo ucraniano. Y para platicar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Jesús Agreda Rudenko, quien es internacionalista y profesor de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Jesús, según su análisis, ¿ve factible o no que la idea de Vladimir Putin de buscar la creación de un gobierno interino ocurra? ¿Puede esa idea realmente facilitar unos diálogos de paz o es solamente otra condición de Putin para gestionar la paz bajo sus propios parámetros? Sí, no creo que sea una opción real. Me parece que finalmente es parte de un discurso en el cual el gobierno Putin ha tratado de deslegitimar el gobierno de Ucrania y de alguna forma, digamos, a su vez justificar la violación o la constante violación que se han hecho de los acuerdos que se han tratado de construir hasta ahora. En otras palabras, lo que hemos visto es que Rusia ha intentado activamente debilitar la figura de Zelensky, no solo en el campo de batalla, sino sobre todo en el campo político, justamente para romper la alianza o el apoyo que el gobierno ucraniano ha tenido de sus diferentes aliados, Estados Unidos y la Unión Europea, por otros lados. Y este no es más un discurso en esa misma dirección. Lo que pasa es que nos centramos mucho en lo que dijo, que no es muy real, sino por las razones que justificó lo que dijo. Y lo que dijo es que finalmente Ucrania, por ejemplo, el gobierno ucraniano no tiene no solo legitimidad, sino no tiene ni siquiera el control de sus propias fuerzas armadas. Y eso es un mensaje específicamente para todos aquellos que apoyan a Ucrania, tratando de romper justamente esta confianza que el gobierno ucraniano ha tratado de construir para seguir defendiéndose y para seguir recibiendo apoyo de sus aliados. Ahora, por otro lado, vemos que el acuerdo de las tierras raras con Estados Unidos parece ser mucho más exigente con Ucrania. ¿Cuál es la posición de Washington en estas presiones hacia Kiev, por supuesto, sacar partido de alguna manera? Sí, sin duda el gobierno Trump ha mostrado que tiene un interés muy especial. No estoy seguro que sea completamente en la paz de Ucrania como tal, sino hay razones económicas de fondo y esto, digamos, está asociado con la naturaleza del presidente de Estados Unidos, que por supuesto es pues más un businessman que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que me parece que la primera suspensión de la ayuda a Ucrania asumo que fue una forma de medir o demostrar las implicaciones que tendría el país en caso de incumplir de alguna forma la voluntad del gobierno Trump. Y esto entonces le permite a Trump proponer una segunda versión del acuerdo que es mucho más exigente y que de alguna forma es mucho más coercitivo de alguna forma con Ucrania, ya que exige un enorme acceso a los recursos naturales, exige de alguna forma pagar por lo que Estados Unidos ve como un préstamo pues, por la ayuda que Ucrania recibió de Estados Unidos y que eventualmente limita mucho la capacidad de reinvertir sus propias capacidades en su propia reconstrucción. Sí. Y Jesús, ¿puede Zelensky entonces en este contexto que bien nos describe resistir a estas dos presiones de Rusia y Estados Unidos? ¿Y qué papel podría entonces tener el apoyo de la Unión Europea? ¿Significativo o no? Es una pregunta muy compleja. Efectivamente, la posición del presidente ucraniano es extremadamente débil, porque tal como ya se evidenció, depende muchísimo del apoyo, sobre todo militar norteamericano, y ayuda de inteligencia que Estados Unidos puede proveer y que no puede ser reemplazado por la Unión Europea en este momento. En el futuro se espera que la Unión Europea tenga esas capacidades y la misma Unión Europea está pensando en desarrollarlas, pero en este momento es extremadamente débil. Y entonces, efectivamente, la decisión que tiene que, o la solución que tiene que buscar Zelensky es aceptar de alguna forma las exigencias de Estados Unidos, pero a su vez tratar de negociar para que esas exigencias sean lo más tolerables de alguna forma para el futuro del país. Mientras que a su vez tiene que estar buscando una negociación con Putin sin tampoco caer completamente en las exigencias del gobierno ruso. Así que sin duda es una decisión muy difícil y es una situación política muy compleja para un presidente cuya legitimidad a su vez está siendo cuestionada. Claro que sí. Muchísimas gracias por su análisis a Jesús Agreda Rudenko. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y en otros temas, ya son 144 los fallecidos por el terremoto en Myanmar y las autoridades temen que esta cifra aumente considerablemente. El movimiento telúrico sacudió también a Tailandia, donde al menos 10 personas murieron y varios edificios se desplomaron. Ampliamos en el informe de Valentina Torres Sánchez. Los equipos de búsqueda y los voluntarios trabajan a contrarreloj para hallar a los desaparecidos en medio de los escombros.
Con el pasar de las horas, edificios, templos y diversas estructuras continuaron desplomándose en Myanmar, donde cientos de personas resultaron heridas, lo que llevó a la junta militar que gobierna el país a declarar el estado de emergencia en 6 regiones. El número de muertos aumentará. En algunos lugares se derrumbaron edificios y las operaciones de rescate continúan. Cualquier país, cualquier organización extranjera y cualquier persona dentro del país están invitados a brindar ayuda. Naciones Unidas destinó $5 millones, Rusia envió 2 aviones con rescatistas y desde Estados Unidos Donald Trump aseguró que enviará apoyo. El gobierno de Myanmar pidió apoyo internacional y nuestro equipo en Myanmar ya está en contacto para movilizar totalmente nuestros recursos en la región para apoyar al pueblo de Myanmar. El terremoto de magnitud 7,7 ya es considerado el peor de este siglo en Myanmar, pero sacudió también a Tailandia, donde varios edificios se vinieron abajo y se teme que también queden sobrevivientes y muertos bajo los escombros. La primera ministra tailandesa también declaró emergencia en la capital. El movimiento telúrico se produjo cerca de la 1 de la tarde, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, lo que además de la magnitud lo hizo especialmente potente. Además, estuvo seguido de al menos 4 réplicas menores. Y en otro orden de ideas, el Estado chileno llevó ante la Corte Penal Internacional el caso del ex militar venezolano Ronaldo Ojeda, desaparecido y asesinado en Chile. Ahí permanecía en calidad de asilado político. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y el fiscal nacional Ángel Valencia se reunieron en La Haya con autoridades de la CPI para entregar información sobre el crimen. Existen sospechas, recordemos, de que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar detrás del hecho. Quisimos usar esta oportunidad para compartir información sobre el avance de la investigación del alevoso crimen del exteniente Ojeda en nuestro país. Básicamente porque la investigación que ha conducido el Ministerio Público chileno apunta en la dirección de un móvil que no es un móvil del crimen normal en nuestro país, sino que respondería a un móvil político. Y hablando del gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que garantice el respeto a los derechos humanos de los más de 200 migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y llevados al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador llamado el CECOT. La petición la hizo este miércoles vía telefónica al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, con el objetivo de asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de sus compatriotas. Y en México, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó a su vecino del norte tras haber estado previamente en El Salvador y también en Colombia. En el Palacio Nacional se reunió con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Discutieron sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y de migración. Recordemos que la guerra comercial desatada por el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, con la imposición de aranceles de todo tipo, ha generado tensiones entre los países vecinos y la migración ha sido utilizada como moneda de cambio. El ex narcotraficante colombiano Carlos Leder fue detenido esta tarde en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Leder, uno de los fundadores del extinto cártel de Medellín y ex socio de Pablo Escobar, regresó a su país natal luego de 38 años y de haber cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Al parecer, su vuelo venía procedente de Frankfurt, Alemania, donde reside desde 2020. Pero al pisar el suelo colombiano fue arrestado porque en este país todavía tenía una orden de captura vigente. Fin de este espacio informativo, pero quédese con Martín Bustamante en Aquí América. Hasta la próxima.